Pues sábado 20 de agosto, las 9:58 de la mañana, casi las 10 de la mañana. Estoy preparando la paellita que al mediodía vamos a comer. Aleida es una seguidora que le encanta la paella y quiere celebrarlo con los amigos allí en Selvanova. Y yo ahora me dirijo a ver a Alan para haceros el vídeo de Casa León, pero en la oficina, con todas pues las características del desarrollo para que podáis tenerlo a primera hora. Estoy pasando ahora mismo por la Quinta Avenida, por la 38, y luego si puedo me acerco un momento a ver el mar. Como os he comentado, a las 8 de la mañana más o menos estaba lloviendo y mira que bien se ha puesto el día. Y la 38, que es preciosa, una pasada. Como me veo en las oficinas, voy a girar por acá. Y nada, en breve estamos con Alan. Venga, vamos para allá. Aviso importante. Muchos que ven mis vídeos piensan que realizo vídeos de inmobiliaria solo para informarlos. Pero no es así. Mi trabajo es el siguiente: mostrarles mi forma de vida y todos los beneficios de vivir en la Riviera Maya. Ya que si piensas invertir en una propiedad te interesa saber si quieres la propiedad solo como inversión o como forma de vida. Entonces cuando ves los vídeos, por favor ponte en contacto conmigo directamente para ayudarte en todo lo que necesites. Ya que si no lo haces conmigo, haces ganar a otra persona la comisión, porque si tú pides información a la empresa inmobiliaria pensando que te va a dar mejor precio. No es así. Los precios son los mismos. Lo que hace la inmobiliaria es contactarte con otro vendedor, donde te van a pedir el nombre y correo para registrarte, y una vez registrado, yo quedo totalmente fuera de la comisión, a pesar que después les comentes que te decidiste por su propiedad por haber visto el video en Paco en Riviera Maya. Apóyame siempre, comunicándote conmigo directamente. En la descripción del video están todos mis datos WhatsApp, página web para resolver todas tus dudas, o para tu mayor facilidad puedes escanear el código QR que aparece en pantalla, que te enviará directamente a mi tarjeta digital donde están todos mis datos de contacto. Bueno, chaval, nos vemos aquí después de estar ayer en Tulum. ¿Qué te parece? Bien, bien, bien. Vamos a terminar de hacer el... Esa campana tiene que sonar para varios de los que están viendo el vídeo, ¿eh? Mira, Luis Linares, tienes que venir luego hasta donar acá tu campana, que ahorita te vamos a resolver las dudas, y espero que con esto quede... Bueno, pues Luis, claro. y la verdad es que va a quedar bien para todos los que estéis viendo el vídeo. Estamos en una de las oficinas donde se atiende a las personas cuando vienen aquí a que les pasen información de los desarrollos. En este caso la vas a pasar aquí a la cámara, Alan. Sí, ayer estuvimos ahí en Tulum, vimos el terreno, estuviste en la presentación y el lanzamiento del desarrollo, pero pues siempre nos gusta hacer esto más personalizado, porque ahí se habla como en general y no te resuelven pues como que las dudas más específicas que pueda tener cada cliente, ¿no? Aquí vamos a ver la presentación, vamos a ver el inventario, vamos a hablar de más detalles, vamos a tratar de hacerlo rápido para también para que lo entiendan, ¿no? Y no se les vaya ahí la idea o la concentración. Bueno, a mí me gusta mucho el anagrama que habéis hecho de León, Casa León. Me encanta, está precioso. Sí, y fíjate que estamos celebrando con este desarrollo los 10 años de la fundación de la empresa. Qué bueno. Oye, pues en 10 años habéis hecho mucho y muy bien. 23 desarrollos. Habéis ganado, pues yo diría que parte del mercado de la Riviera Maya, inmobiliario. Sí. Es una forma de trabajar que tenéis que es atractiva, que gusta. Cada desarrollo que estáis sacando nuevo, pues queremos ver los atractivos que tiene el nuevo. Claro. Y en este caso Casa León, pues queremos conocerlo, vamos a conocerlo. Sí, es un desarrollo distinto, diría yo. A mí, que yo llevo ya algo de tiempo aquí en la empresa y he visto tantos desarrollos, igual que tú, como los hemos lanzado. Pues me causa todavía asombro, sorpresa de que no era lo que me imaginaba. Esto todavía mejor. Siempre creo que digo lo mismo, pero
me sigue todavía sorprendiendo, ¿no? Cada vez que lanzamos un desarrollo. Para que diferencien un poco, Playa del Carmen se construye de una manera, Tulum se construye de otra, y hay unas normas diferentes de construcción. Es por ese el motivo que este desarrollo también sorprende un poco, en el sentido de que es grande, está en una buena extensión de terreno, pero no es alto, sino tiene 3 plantas solamente. Sí, 3 plantas, planta baja y los 3 pisos, pero sí es un desarrollo grande. Es un desarrollo grande. Yo pensé que iba a ser más o menos como un tipo hotel boutique. La verdad es que no. En Tulum estamos construyendo desarrollos pues amplios, ¿no? Majestuosos. Qué bueno. Pues estáis en una zona, como siempre hacéis, una zona con buena ubicación, donde tenemos bastante cerca todo. Te puedes ir a un gran supermercado, te puedes ir a la zona hotelera fácilmente, te puedes ir a las playas fácilmente, ¿sí? A la ciudad también. Está enfocado en una zona que fácilmente tienes el desarrollo de lo que la gente busca en Tulum. Claro. Esos tuluminatis que buscan selva, que buscan tranquilidad, que buscan pues también ir en bicicleta, acercarse a la playa y todas las necesidades básicas que una persona puede tener. Y muy fácil de rentar en la zona donde está. Claro, no, y aparte la gran mayoría de nuestros desarrollos ocupan como que media cuadra. Este está ocupando pues a lo largo, bueno, no sé si a lo largo o a lo ancho, hacia atrás. Yo creo que a lo ancho. A lo ancho, toda una cuadra completa. Va a tener 2 entradas. Sí. 2 entradas, 2 salidas. Sí. La parte de atrás, ahorita lo vamos a ver en el inventario, va a dar directo a lo que es una plaza, ¿no? Un pequeño centro comercial. Es un centro comercial. Este centro comercial ya lo he grabado, está justo al ladito, es muy bonito, está muy bien. Es de lo mejorcito que han hecho últimamente en Tulum. Vamos a seguir. Sí, aquí les quiero mostrar rápidamente desde que lanzamos el primer desarrollo, los que hemos lanzado por año. Hasta llegar al 2025, que es donde se va a entregar el número 23. Estoy seguro que no va a ser el último. Vamos a seguir lanzando desarrollos al mercado, pero esa es la línea del tiempo. Pues hasta ahora de todos los que estáis viendo, porque la fila va de aquí y baja por aquí para acá, nos pararíamos en este, que es el que estuvimos grabando ayer, y los próximos en presentarse serían estos, que están ahora mismo en preventa y se están construyendo, algunos ya más adelantados y otros menos adelantados, y otros que no han empezado, pero 23 desarrollos ya habla bien de vosotros, y no solamente de eso, sino que lo que salen nuevo, enseguida que salen, el 40% vendido, aproximadamente, algunos hasta más. Sí. Claro ejemplo, pues Kukulcán. Aquí estamos hablando de Tulum. De Tulum, ese es el mapa de Tulum. Esta es la autopista que viene de Playa del Carmen. Esta es la avenida Cobá que va a la zona hotelera, que es esta, y la zona de playas también, con las ruinas mayas aquí, de Tulum. Sí, así es. Ayer estuvimos aquí en esta parte donde hicimos el lanzamiento del desarrollo. Es acá. Sí. Luego fue nuestro primer desarrollo lanzado en Tulum, que ya se entrega pues ya muy pronto. Luego lanzamos Kukulcán, que está en el nuevo segundo acceso a la playa. Ahí está. Acá, muy cerca también del mar, Kukulcán. Y luego lanzamos Cobá, yo creo que hace un poquito menos de 2 meses. Ya está un poquito más cerca también del mar. Y lo que es Casa León está también muy cerca de Cobá, pero es un poquito más cercano a la avenida. Y está en esa área donde estamos afuera de lo que es Aldea Sama, pero en una zona muy... Bueno, de aquí a Aldea Sama hay 300 metros a la entrada de Aldea Sama. Sí, no queremos estar aquí adentro de Aldea Sama porque luego la manera para moverte, salir de ahí, necesitas taxi, tienes que pagar mucho dinero. Y aquí no, aquí estamos muy cerca de la carretera, caminas, tomas alguna transportación, bicicleta, en fin, te mueves mucho más fácil. Y todo alrededor, ahí como estamos mostrando, como grabaste ayer, hay restaurantes, hay rentadora de bicicletas, de scooters, motocicletas. Hay vida. Sí, está muy bien. Me recuerda mucho esa zona de ahí, como lo que todo esto es selva, para que hagáis una idea. Todo esto es selva, no se puede construir en esa zona. Todo esto es, pues, también es una zona de manglar que también está protegida. Vais a tener bastante protección ahí de vegetación. Luego de aquí, del desarrollo a lo que es la zona hotelera, en la rotonda, pues hay como 2 kilómetros, no debe haber más o menos, y de Kukulcán aquí tenemos en línea recta menos de 1 kilómetro, 900 metros, y por la curva que tenemos aquí 1 kilómetro 200. Están muy bien ubicados los desarrollos que tenéis. Sí, para los que se pregunten, ¿y por qué no están tan cerca del mar como lo están en Playa del Carmen? Es porque las diferencias que siempre digo, Playa del Carmen empezó a crecer de la playa hacia atrás,
Y Tulum viene de la carretera hacia la playa. Y no solamente eso, acuérdate, zonas protegidas, no se puede edificar cerca del mar. Allí no se puede edificar. Ríos subterráneos. Claro. Hay muchos terrenos que no son ideales para construcción, entonces... No los permite el ayuntamiento que hagan construcciones allí. Bueno, pues aquí tenemos la preventa ya de Casa León. Qué bonito se ve. Lo que me gustó mucho es que cada vez le metís más cantidad de verde al desarrollo por la parte de fuera y por la parte de dentro también. Y ahorita lo que estamos haciendo con estos desarrollos es que hacemos lobbies doble altura, y algo diferente que tiene este desarrollo es que esto de aquí van a ser nuestras nuevas oficinas en Tulum. Qué bueno. Ahorita las tenemos en el edificio donde estuviste ayer. Sí. Pero estas van a ser ya las oficinas como si fueran aquí, pero allá. Eso es importante porque os vais a poner a crecer, bueno, vais a crecer mucho en Tulum y necesitáis una oficina donde acercarnos y pasar con los clientes para hacerles un recorrido y se les pueda atender perfectamente. Bueno, pues tenemos ya el edificio, la fachada completa. Aquí pero solamente la frontal. La frontal, las oficinas, y por aquí va a haber locales comerciales. Eso de los locales comerciales no lo pregunté ayer en la presentación. Yo no sé si están vendidos, no sé si hay a la venta. No los están vendiendo ahorita porque se quieren esperar. Hace tiempo, cuando lanzamos un desarrollo aquí en Playa que tenía locales comerciales, los poníamos a la venta. Pero hemos aprendido de que yo creo que es mejor esperar hasta el final, porque a lo mejor y no venderlos, tal vez solo rentarlos, y se los rentas a compañías como, no sé, de clase mundial. Starbucks, que por hacen ejemplo. atractivo el desarrollo, ¿sabes? Sí. O sea, de por sí tenemos plusvalía en la zona con todo lo que hay, pero también tenemos que hacer algo que el edificio como tal, el desarrollo, llame la atención. No solamente eso, sino que las personas que están aquí alojadas, tanto propietarios como los que rentan, les pueda ser una ayuda a ese local, ¿no? Exacto. Ahí está. Bueno, pues esto del lobby me ha sorprendido, la verdad. Tú ya lo has recalcado, pero lo voy a volver a recalcar. Tiene doble altura. Es un lobby que es majestuoso en el sentido de que entras y fíjate qué cantidad de vegetación tenemos. Es impresionante. Cuéntame un poquito más. Sí, lo tratamos de hacer simular como si fuera un palacio, ¿no? Como un palacio en medio de la selva, como la guarida del león. Bueno. Ok. Y hablando de la guarida del león, ahorita le vamos a mostrar ¿cómo llaman? En los senderos. El sendero del león. Está Tenemos bien. ahí un... Es impresionante lo del sendero. Eso me sorprendió porque nunca lo habéis hecho. Sí, dentro del desarrollo siempre estamos acostumbrados a la alberquita de en medio, pero que en medio de la alberca, en un nivel superior, tengamos un sendero para pasear, eso no me lo esperaba. Y aquí lo podemos ver, más o menos. De hecho, este es el sendero del león. Está sobre el nivel del primer piso. Ajá. Porque aquí muchos se preguntarán, ¿qué es el primer piso? La realidad es que es la planta baja. Claro. Aquí en México manejamos planta baja, que es en el primer piso en muchos países. Aquí es la planta baja. Y justo arriba en el primer nivel tenemos el sendero del león, que cruza el edificio de aquí a acá. Y por acá está la otra salida que te lleva al otro lado de la calle. Entonces vendríamos por acá, iríamos por el sendero, paseando al lado de las albercas, iríamos a la otra parte, nos acercábamos a las amenidades, algo así, ¿no? Exacto. Entonces, Luis Linares, aquí está tu respuesta. Ok, Luis ahorita me preguntaba sobre esto. Y otra pregunta importante que hizo, porque muchos que vais a comprar, pues queréis saber dónde está el sol, a qué hora del día, ¿no? Entonces esta es la parte del lobby. Como veis, esta foto está hecha como si fuera por la tarde, y si fuera por la mañana pues estaría por aquí, más o menos, ¿vale? Las tardes tenemos a la izquierda y las mañanas a la derecha el sol. Claro, este es el lobby. Entonces el sol, para que tengan una idea, el mar está de aquel lado, perdón. El mar está de aquel lado, entonces el sol en la mañana sale aquí. Exactamente. Y ilumina esta parte de acá. Ajá. Y entonces yo creo que aquí, por la forma que tiene esto, yo creo que el sol ha de estar el sol de este lado, que es el atardecer. Exactamente, sí. Sí. Eso es importante a la hora de enfocarlo. Otra cosa que nos queremos fijar en este render, bueno, aparte de que las plantas bajas dan directamente a la alberca, que eso lo va a hablar luego Alan, las primera, segunda y tercera plantas, para que veáis la vista que tenéis desde el mismo departamento, no influyendo tanto como entrar a la alberca de tu departamento. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay una diferencia tremenda entre el precio de la planta baja y los precios superiores, y eso os puede ayudar a tomar una decisión. Claro. Vamos a conocer un poquito más. El sendero lo estamos viendo desde la parte de la alberca, como está en primer nivel. Aquí ya se puede apreciar mejor. Lo que también me preguntaba Luis, que si va a tener vista a la piscina. Sí, sí la va a tener. Sí hay vista a la piscina.
solo que tiene pues el nivel del Sendero de León al nivel del primer piso. Claro, porque el sendero no es tan ancho, Claro. ya veis, es un camino y está acristalado por cada lado para que no haya peligro de que se caigan. Y desde tu departamento, pues tienes toda esta vista de acá sin molestarte tanto con el vecino. Claro. Bueno, Ahí pues está. tenemos otro camino del sendero. O sí, ya directamente sobre el camino del Así se Sendero puede de León. apreciar cómo está acristalado para que el paseo pues sea tranquilo, si vas con niños. Claro, para que vean la distancia del balcón al sendero y la distancia o la vista que van a tener hacia la piscina. O que tú estés aquí tumbado y ya ves que hay árboles por medio y el vecino de acá pues prácticamente... Pero pues, les no recuerdo que molestar. hay dos piscinas, no solamente es esta, la del medio, también tenemos la del roof enfocada hacia el mar. Que es una maravilla la del roof, ¿eh? Sí, sí. Y es una maravilla, y lo digo porque, como es un edificio tan grande, pues el roof se hace aún más grande, más amplio, con las Claro. vistas hacia el mar. Bueno, y hablando de que es un desarrollo diferente, también lo es dentro de las unidades, porque las unidades ya son alrededor de 49 metros cuadrados. Eso da para un poquito más de lo habitual y hasta para cambiar la forma de la ubicación de los muebles, ¿no? Sí, claro, de hecho también estamos, como saben, ya los nuevos desarrollos vienen con sofá cama. Sí. Y también la cocina, ya no la estamos poniendo ni aquí, ni la estamos poniendo acá, la estamos poniendo pegada a la pared de Ujú. este lado y el desayunador de este lado. Entonces viene distinto ya. Ya con los metros cuadrados que le estamos añadiendo, ya nos da espacio, nos da oportunidad de hacer diferentes las cosas, no hacerlo más grande, y le estamos añadiendo esta parte, mira. Qué Digo bueno, que va a qué- ser de color blanco, ahí la pintamos, pero va a ser todo de color blanco. A Tú la medida puedes que pasa el pintar. tiempo, pasan los años, vosotros os estáis fijando en el tipo de turismo que tenemos, en la gente que viene a rentar y lo vais enfocando diferente, porque la sociedad está cambiando, eso de por lo que ha pasado con el Sí. COVID, de lo que ha pasado con la forma de trabajar, que se puede trabajar Claro. desde casa, Claro. pues vosotros estáis adaptando los departamentos un poquito más grandes. ¿Por qué motivo? Porque hay gente que gusta rentar no por 15 días, le gusta rentar por 6 meses, Sí. que es lo que le da el máximo de visa. Sí. Y entonces pues dicen, no, pues a mí me va bien ese departamento y ahí trabajo. Y algunos que no solamente lo rentan, sino que se lo quieren comprar. No, y aparte hablando con unos clientes el otro día, me están diciendo que ellos van a estar viviendo como unos 5 o 6 meses aproximadamente al año y el Mm. resto rentarlo. Entonces, ¿qué pasa? Pues si vas a vivir tanto tiempo en tu unidad, pues mejor tener espacios más grandes, ¿no? Pues vamos a hablarlo porque supongamos que esta es la puerta de entrada, que bueno, no, es que es la puerta de entrada. Al entrar nos encontramos antes de esta pared el baño completo, ¿es así? El baño completo. Y esta luego a la parte- derecha nos encontramos también el closet, que se me estaba olvidando. Sí, el closet, y vamos a seguir construyendo con espacios para tipo oficina, ¿Sí? porque las personas, aunque vengan de vacaciones, pues siguen trabajando. Yo, como me fui de vacaciones a Colombia hace una semana, yo seguía trabajando. Ya. No me llevé mi computadora, pero pues tengo el celular, ¿no? Te sirve para sentarte ahí y hacer tus cosas. Pues ahí tenemos, entramos, tenemos el baño, tenemos el closet donde guardas tus cositas. Os quiero recordar una cosa que más de uno no lo piensa y lo voy a decir porque es muy raro que nos salga esas palabras a los que vivimos acá porque se nos olvida. Sí. Es importante decírselo a los clientes que vienen de Canadá, que vienen de zonas frías, que vienen de Europa, que aquí prácticamente no necesitas ropa. Necesitas solamente un pantalón corto, un bañador, una playera de estas o de estas de tirantes. Así que no vengáis con maletas, que yo conozco al más de uno, Fernando, que vienes con un montón de maletas y podrías venir con una maletita. ¿Es así? Y Sí, con una sí. maletita pequeña puedes pegarte 6 meses aquí. Lo que no te tiene que hacer falta son tus sandalias. Exactamente. Mira, si te grabas, así es, Sí. es el kit Exactamente. viajero a la Riviera Maya. Así como viene Paco, es el kit viajero. No, y para salir a ofrecer departamentos, pues una camisa, ¿no? El kit de turista, short, tu playera, Exactamente. si quieres una gorra, lentes No, y tus sandalias. lo digo porque más de uno que ve el desarrollo, ve el estudio, Sí. yo creo que es pequeño porque no sé dónde guardar las cosas. No tienes tanto que guardar, la verdad. No, un par de Sinceramente. zapatos, sandalias, listo, shorts. Shorts, sí. Pantalones, yo solamente porque tengo que trabajar, pero digo, yo sé que estás trabajando también, no estoy diciendo que no estés haciendo nada. No, lo que pasa es que yo no tengo una norma de empresa, a eso Claro, te refieres. claro. Mira, esta es entraríamos por la puerta, que estaría por aquí atrás, y ya hemos pasado el baño, hemos pasado el closet, y aquí tenemos la vista de la cocina, cómo quedaría en este departamento, que es totalmente diferente a lo que habéis hecho habitualmente, ¿no es así? Sí, totalmente diferente. Entonces, este desarrollo, te digo, me tiene sorprendido porque
siempre me sorprende, ¿no? No, y el espacio que hay, fíjate que tenemos la cocina, tenemos el sofá cama que parece de una sala comedor amplísima. Ajá. Y una buena cama king size cuando tienes aquí que inicia la terraza, claro. Que queda espectacular la terraza. Y bueno, vamos a pasar a las amenidades. Antes de que pases a las amenidades, quiero recordarles cómo se entrega ese estudio. Amueblado y equipado. Amueblado y equipado, que prácticamente te lo entregan solamente que tú le pongas la decoración que tú quieras, los detallitos. He visto muchos estudios que las personas no los decoran, ¿eh? O sea, así como los entregamos, nada más le ponen cafetera, pues todo lo acondicionan para rentarlo, pero la verdad es que nada más le ponen un cuadro ahí. Le ponen sus toallas, le ponen sus sábanas y 4 detallitas, una televisión y arreando. Pero he visto otros que le han puesto hasta jacuzzis. Sí. La bañera le he puesto hasta jacuzzi, le han pintado las paredes, han colgado cuadros, o sea, así como lo entregamos, está listo. Pero si tú le quieres añadir tu toque personal, adelante. Pero así como está, he visto muchos que los dejan así. Bueno, pues vamos a esas amenidades que hay 2 o 3 detalles diferentes a lo habitual, ¿no es así? Sí, bueno, los normales son que son amueblados equipados, vienen con gimnasio, como es común en todos nuestros desarrollos. Restaurante, porque también ya en Tulum estamos a los desarrollos, le estamos añadiendo un restaurante también. Bueno, este desarrollo más que nada, yo sí que me creo que el restaurante va a funcionar porque es un desarrollo de 151 departamentos, entonces van a tener clientes. Claro. Cuando es un desarrollo de 30, 40 departamentos es más difícil que trabaje el restaurante. Claro. Pero con esos departamentos que hay, esa cantidad, el restaurante tiene que funcionar sí o sí, y muy bueno tiene que ser. Claro. Alberca Infinity, sí. Infinita en el roof, y también la que tenemos en medio del edificio, en la planta baja. Área lounge, lobby con recepción, porque siempre tenemos ahí un lobby como tal, con un concierge, ¿okay? Y seguridad pero también. Este lobby va a ser maravilloso, Ajá. Sinceramente. Lo que no sabría decirles sobre el spot de Instagram es qué vamos a tener. No tenemos una idea todavía de qué vamos a hacer, pero lo más seguro es que lo vamos a sorprender. Es un spot para que tú te tomes fotos, lo subas a las redes sociales, presumas tu estadía en Tulum y tu estadía en este lugar. Imagino que va a tener alguna toma hacia el atardecer, hacia el amanecer, a lo mejor va a tener una vista al mar, o a lo mejor a las ruinas. De ahí se alcanzan a ver. Entonces, no sé todavía, pero estoy seguro que nos van a sorprender con alguna idea. Esta es la alberca central, que le llaman Laguna Central en este caso. Ajá, área de snack bar, que es como un bar y parrilla. El bar de la piscina va a tener también su bar. Va a haber estacionamiento subterráneo. Okay. El servicio de concierge ya lo mencioné, tenemos convenios con clubes de playas. De hecho, quiero mencionarles algo. Si tú te vuelves cliente de nosotros, ya yo te comparto, ya una vez que te vuelves cliente, te comparto un listado de convenios con lugares donde puedes tener descuentos. De hecho, hasta con Circo del Sol, Cirque du Soleil, sí. También tenemos ahí un convenio. Convenios. Ah, qué bueno saberlo. Estamos añadiendo esto que es nuevo, fogata. Sí. Vamos a tener un spa, asoleadero, elevadores, porque es común en nosotros poner elevadores. Okay. Amplias áreas verdes y lo nuevo que es el Sendero del León. Bueno, pues a mí la fogata, que más de uno se preguntarán por qué ponen fogata, pues que la gente se ha habituado en esa zona a que por la noche ven el fuego y miran hacia las estrellas, está un poquito así oscurito y eso les hace sentir relajados, ¿es así? Sí, es correcto, un entorno pues diferente a lo que es Playa del Carmen, porque ya Playa del Carmen tenemos mucha luz donde sea. En Tulum todavía se pueden apreciar las estrellas en cualquier parte. Muy bien. Okay. Otra cosa que quiero decir es que al lado del desarrollo, como antes ha hablado Alan, tenemos el centro comercial que puedes ir hasta andando. Entonces, si por la noche te quieres bajar a ese centro, o por la tarde a hacer compras, o a comer, o a tomarte un helado, o lo que sea, pues ahí adelante. No, y he escuchado que me han contado de que van a llegar... hay buenas empresas. Hay buenas empresas que van a llegar. Digo, no ya han llegado. Pero están llegando, Tulum va a desarrollarse, está creciendo. El Rustum, maravilloso Rustum, el que hacéis vosotros, la verdad, muy atractivo, nada que envidiar a lo de los hoteles, para nada. Sí, y ese está enfocado hacia el mar. Que esa es otra virtud que tenéis, siempre enfocáis los Rustum mirando al mar. Y en este caso sí se va a ver el mar. Sí. Entonces, no como en playa, pero se va a ver. Es una piscina pues súper amplia. Sí. Viste la que tenemos ahí en el edificio donde grabamos ayer. Súper amplia. Y ahora estamos añadiendo esto de aquí, un tipo de... como una sala lounge en medio de... pues simulamos como una selva, como una sabana, no sé.
y vas a estar aquí pues ahí relajado, tomando una bebida, tomándote tus fotos. Imagínate estar tumbadito aquí en solito y después te vas a la sombra, porque por aquí vas a tener sombra, Ajá. o te das tu bañito, o te vas al gimnasio que lo tienes también ahí arriba. Claro. Oh. Bueno, pues este es el... Esto es como quedaría un estudio. Lo que El es layout, plano. el plano de un estudio. Estamos comenzando precios desde $162,000. Vamos a recorrerlo andando. Supongamos que estos son mis pies. Aquí tenemos el closet que estábamos hablando, el pasillo de entrada con un buen baño. La verdad que lo hacéis muy bonito los baños. Sí. Entramos y tenemos donde comemos. Aquí tendríamos que no sale. Aquí tendríamos lo que es para ponerte a trabajar, si quieres. La cocina. Este es el sofá cama con una mesita. Espectacular el sofá cama. Y luego tenéis aquí la cama king size. Todo este espacio, que parece una tontería, es un espacio que te da un sentido de... Estoy relajado en mi departamento, tengo espacio, eso Claro. es importante. Y la terraza ya no las hacemos pues, normales, ¿no? Como cuadradas. Le estamos tratando de hacer como figuras, hacerlas diferentes, que se vea, pues que llamen más la atención, ¿no? Y pues precios empezando desde $162,000. En total, el estudio tiene alrededor de 48, 49 metros cuadrados. Te podría salir un poquito menos, tal vez te podría salir un poco más. No sé, a lo mejor con suerte te sale uno de 50 metros cuadrados. Yo no sé si se ve bien porque tengo el reflejo de atrás del sol. La verdad es que me está costando enfocar. Me estoy mirando a ver desde qué punto me pongo para enfocarlo, pero bueno, estamos hablando que en total de metros cuadrados son casi 49 Así es. entre el exterior y el interior. Está muy bien. Y el precio de salida del más económico de 162, ese más económico no da a la alberca. Son muy poquitos los que hay de 162 que da a la parte exterior. Estos están hacia vista hacia La selva, hacia la avenida. hacia la avenida, ¿no? Hacia la avenida. Y ves que hay personas que les gusta, son curiosos y les gusta ver personas caminando, los carros. Entonces eso no tienen vista interior, tienen vista hacia la avenida. Pero que no se preocupen porque la diferencia de precio que hay con la que tienes vista a la alberca, desde la primera planta hasta la tercera, pues son solamente $3,000 de diferencia. Son Claro. $165,000. $165,000. Y tenemos también otra tipología que son los, bueno, es la misma, pero estos son los estudios Swim Up, que son los que tienen de acceso directo a la alberca de abajo. Ahí tenéis la alberca. Supongamos que esta es la alberca que la estáis viendo, esta es la terraza y este es el acceso. Ajá. Y esta es la salida desde tu departamento hacia disfrutar la alberca. Aquí tenéis vuestra cama, el sofá cama, la cocina, el baño y la entrada. Sí, y luego acá tenemos los estudios Penthouse, que también son parte ya de nuestra tipología en todos los desarrollos. Lo que pasa es que antes no hemos dicho el precio de los que dan a la alberca. ¿Me lo puedes poner de nuevo? 250,000, sí, lo mencioné. Ah, sí. $250,000. Muy bien. Ok. Pues esa es la diferencia que hay con los de las siguientes plantas. Tenéis una diferencia aproximada, pues digamos, de $85,000 más o menos. Más o de menos. diferencia. Sí, pero tienes el acceso directo a la piscina. Y tenemos los estudios Penthouse, que son los que van en el roof. Tienes básicamente dos pisos. Son un estudio normal, como el que hemos estado mostrando, con unas escaleras que te llevan al roof. Y en el roof tienes acá un baño, también de la misma calidad del que está abajo. Mira, aquí le estamos añadiendo, bueno, tenemos el área de como para preparar alimentos, un asador. Y le estamos añadiendo aquí un área de, como para sentarte. Claro, para Ok. sentarte a comer ese asado que te estás haciendo, los camastros. Un asoleadero con ahí para camastros y una alberca privada para ti. Y no solamente para eso, ti. una buena terraza también, ¿no? O la terraza solamente es la de abajo. Pues fíjate que ahorita que estoy viendo eso, yo creo que es ¿Verdad? yo creo que es la... La de abajo, ¿no? Pues aquí siempre regularmente ponemos cristal. Exactamente. Ok. Es una duda que tenemos en este momento. Y bueno, pues aquí lo que me he fijado que en el tema del penthouse, como tenemos a la entrada la subida al penthouse de la escalera, que subiría por acá, aquí no se puede poner lo que es el closet, se tendría que poner en esta parte. Eso es lo que creo que está ocurriendo. Voy a parar un momentito. Vale, Alan, te he dicho Alex. Hemos cambiado de sala porque allí no estaba dando el sol en la pantalla y yo creo que lo vais a ver mejor aquí.
Os quiero recordar una cosa importante. Estamos grabando este vídeo así anticipadamente porque siempre buscamos que tengáis, pues seáis de los primeros que podéis invertir con el mejor precio, porque en este momento todo lo que estamos hablando de precios pueden tener hasta un 5% de descuento. ¿sí? Y un buen apartado también, ¿no? Porque en vez de apartar con $5.000 van a apartar con $2.500, ¿no? Sí, regularmente se aparta con $5.000, pero ahorita por lanzamiento del nuevo desarrollo, por alrededor de unos 15 días, pues lo tenemos con solo $2.500, que es reembolsable. Ajá. Pues acordaros también de otra cosa muy importante. Alan pertenece a la empresa, vais a tener los mismos descuentos, todo, pero acordaros, estáis viendo este vídeo con nosotros, cualquier duda que tengáis, no dudéis en poneros en contacto conmigo y yo voy a pasar, o con Alan, porque ahí pongo su número de teléfono. Vamos a seguirle, estábamos en el penthouse, teníamos una duda con la terraza, en los próximos días quizás la podamos resolver. Ahora mismo pues nos quedamos con la duda, no sabemos si la parte del penthouse de arriba tiene terraza o no, eso ya tengo yo mi duda, la parte de abajo sí la tiene. Y les quise aclarar que aquí no se puede poner el closet, se va a poner en esta parte. Sí, ahorita vamos a ver cómo se ve el render, de hecho aquí miren. Bueno, no aparece. No, todavía no lo han hecho, es que estamos... hace un día que ha salido al mercado el desarrollo y casi todavía no ha llegado tiempo todavía de abarcar todo. Pero sí, bueno, yo creo que no va a tener ahí su terraza. Yo creo que lo que es ahí es, vamos a poner cristal. Sí. Ok. Pero pues digo, si llegase a ver una terraza, pues qué bueno, ¿no? Oye, ¿cuántos metros cuadrados es? A ver. 99.96. Yo lo veo muy interesante el tema este porque son prácticamente 100 metros cuadrados y el precio son $250.000. Cuando el de la planta baja estábamos hablando que te cuesta 250.000 y solamente el mero hecho de tener la alberca enfrente. Yo creo que este Rotus está muy bien de precio, está muy bien para poderlo pues disfrutar y el día de mañana pues rentarlo fácilmente también. Claro. Bueno, Pues... vamos a ver este otro. Este de aquí es la única unidad tipo una recámara que tenemos. Pero es una única unidad. A lo mejor estamos grabando ahora y cuando vosotros estéis interesados en él, a lo mejor se ha vendido. Vamos a verlo. Ahorita no aparece el precio aquí, vamos a ver en el inventario el precio, pero es así. Entras por aquí, está la cocina. El baño, la cocina, la sala, la recámara. Aquí hay espacio para otra recámara, ¿ok? O pues simplemente puedes tener un área de estancia grande y la recámara la pones aquí, pero aquí puedes tener tipo lock-off. Tipo lock-off con su propio baño y mira el espacio de la terraza y todos tienen acceso directo a la piscina. Voy a parar un momentito por la duda que tengo. ¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas y de alta plusvalía en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos, que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo para disfrutar la vida de una nueva forma en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi tarjeta digital, donde con un solo clic podrás ver de forma muy sencilla todos los desarrollos donde puedes invertir y hacerte de un patrimonio en el paraíso del mar turquesa. Bueno, pues este departamento de una recámara, que es el único que queda, si necesitáis más información dejadlo que la preguntemos porque de todas formas es el único y todavía no está muy bien detallado. Por ejemplo, aquí no nos salen los metros cuadrados, tampoco sabemos si se puede hacer lock-off o no. ¿Por qué motivo? Porque a lo mejor aquí se puede hacer una puerta o no, no lo sabemos, tenemos que averiguarlo, pero sí lo que vemos es que está muy bonito, muy atractivo, con una gran terraza, con salida a la alberca en este caso a lo mejor está... ¿En qué planta está este departamento? Si no me equivoco es la planta baja. Ahorita en el inventario vamos a salir de dudas. Bueno, pues vamos a seguirle. Y aquí es un prototipo de 2 recámaras donde podemos juntar 2 estudios y te podemos hacer este tipo de tipología.
Ah, pero esto es un prototipo, eso es por si tú quieres comprar dos estudios y lo haces de 2 recámaras, ¿a eso te refieres? Sí. No es que te estén ofreciendo de 2 recámaras, sino que hay gente o personas que dicen, yo quiero un departamento de 2 recámaras. Sí. Como vendéis todo de estudios, pues no podríais hacerlo. Pero en este caso sí que le estáis proponiendo que esto sería una fórmula para que puedan tenerlo de 2 recámaras, ¿es así? Sí, pero si te das cuenta, estés uniendo los de $162,000. Si tú juntas los de 165,000, ya el precio subiría más. Exactamente. Y luego los metros cuadrados, fíjate los metros cuadrados que tiene, impresionante. Sí, entonces 96 metros cuadrados. haz de cuenta que si tú quieres 2 recámaras en un piso más alto y tenemos 2 estudios juntos, te lo podemos hacer sin problema, siempre y cuando las tipologías vayan acorde a lo que los arquitectos nos planteen. Si lo quieres cambiar, podría no funcionar, porque acuérdate que luego hay paredes que sostienen el edificio y no podríamos hacer modificaciones. Por ejemplo, los baños ya están puestos aquí. Si tú los quieres cambiar para otro lado, tal vez podrían no funcionar. Claro. Pero bueno, siempre se puede analizar, ¿no? No, pero aquí viendo la tipología le puede hacer una idea de cómo les podría quedar, ¿no? Y para que veas, sí viene ya con sistema lock-off. Sí, por si quieres rentar solamente esta parte y el resto con tu recámara. Sí, exacto, es correcto. O simplemente tener los 2 estudios normales, simplemente con una puerta de conexión en medio, y los dejas como estudios. Y ya si vas a vacacionar con más personas, pues abres la puerta de medio y ya tienes 2 recámaras, 2 baños, 2 cocinas. Bueno, pues en pocas palabras lo que me ha hecho entender Alan, que se pueden adaptar a ti siempre que compres 2 departamentos, 2 estudios pegaditos el uno con el otro, y ahí se arregla el modelo que queráis. Estamos viendo la parte de la planta baja. Y sí, esta parte es importante porque hay personas que están muy interesadas en la parte que salimos a la alberca. Ajá. Aquí no me gusta casi mostrar esto porque no te muestra mucho, pero para que tengan una idea general de cómo se va a ver el edificio, es la avenida Lavna. Sí. Ok, para acá está la avenida Cobá. Ajá. Aquí pusieron calle Cobá, pero en realidad es una avenida. Sí. Okay. Avenida Cobá. Acá está el Hotel Aloft de la cadena Marriott. Acá está pues la entrada del lobby, los 2 locales comerciales, locales comerciales, la entrada al estacionamiento, y aquí van a estar nuestras oficinas. ¿Okay? Mira, hay algo importante que estamos viendo aquí, que yo cuando les ponga luego el vuelo de dron de Alex, lo vais a ver. Cuando enfocamos ayer, que estuvimos aquí, esta es la parte de entrada principal, yo decía, es un poquito estrecho y alargado, pero luego aquí hay otro desarrollo que ya está construido, y detrás de este desarrollo es donde aquí se amplía, hacia esa parte, claro. Ahí es donde gana terreno, en esta parte de acá. Claro, y para que tengan una idea, el sol sale por acá, Sí. y se oculta acá. ¿Okay? Y por ese motivo también podemos hablar de que este rooftop va a ser grandísimo, porque si nos fuéramos a la parte de arriba del todo del rooftop, fíjate lo grande que va a ser. Claro. Bueno, aquí te lo mostramos bien en el inventario. Aquí ya tenemos la información general. Oye, ¿te puedes ir un momento en la parte del rooftop? Un momentito. Esto es lo que yo les quería enfocar. Ahí está la parte importante. Aquí se ve el plano. Esta sería la entrada del lobby, Ajá, con la parte de arriba. Esto sería la alberca principal. Esta es la parte de los penthouse. Pero fijaros qué rooftop tenéis de área común para todos. Es impresionante. Muy grande. Yo creo que, bueno, más grande que este no habéis hecho ninguno todavía. creo que no. Y bueno, aquí está la información general, empezando desde $162,000 con diferentes tipologías. Se entrega en febrero del 2025. Este va a estar para 2 años y medio a partir de ahora. Ajá. ¿Okay? En total son 151 unidades divididas en estudios, departamento de una recámara, estudios penthouse, y te podemos construir departamento de 2 recámaras si tú lo deseas. Okay. ¿Okay? No aparece como tal en el plano, pero te lo podemos construir. La plan de pagos normal es $5,000 de apartado, 30% de anticipo, 60% durante la construcción y 10% en contraentrega. Al final, ese 60% te lo vamos a financiar desde cada mes hasta cada 6 meses, lo normal, lo que siempre mencionamos. Pero ahorita por lanzamiento, acuérdate que solo das el 30% de anticipo, $2,500 de apartado, y tienes el 5% de descuento sobre el precio de cualquier unidad. Total, que este precio de aquí nos quedaría aproximadamente pues 153.000 o por ahí, ¿no? Algo así. Algo así, no lo estoy diciendo de memoria, pero más o menos. Para que se hagan una idea.
Muy bien, vamos a ir al inventario. Bueno, ahí se escuchan, ahí se hizo una venta. Alguien hizo una venta por ahí. Un apartado. Bueno, es un apartado. ¿Es un apartado? Ah, pues qué bueno. Bueno, Luis, ya escuchaste cómo se escucha pues, el sonido de la campana. Entonces esperamos que pronto también estés tú sonando esa campana. O tú, Efraín, o Fernando. Efraín, o Fernando, Luis Linares, esta otra clienta de allá de Estados Unidos que ya compró y viene ahorita en septiembre. Ahí se me olvidó su nombre, Josefina. A mí se me olvidó también. No, es que Demetrio también, Demetrio, que estás ahí en Ciudad de México, que te vas a acercar por aquí en septiembre, a ver si te da tiempo y haces el apartado antes, si ves el vídeo. Ay, ¿por qué no? Que ya me tiene loco este hombre. ¿Quién? El René. ¿Por qué? Porque René en cualquier momento dice, Paco, apártame uno que a mí me gusta ese lugar. ¿Es mentira, verdad? El buen René, sí, claro, claro. Pedro Palacios, ¿qué pasó? ¿Te estás quedando atrás? Pues Pedro Palacio parece que se nos quedó por ahí un ratito. No, pero es muy buen cliente. Muy Sí, buen muy bueno. Entonces, saludos a todos ellos. No, y a muchos más que nos hemos mencionado. Yo saludo a todos los que estáis ahí, que nos apoyáis, que estáis con los vídeos que hacemos y cualquier pregunta que necesitéis, Alan, os la va a resolver. No, tenemos muchos clientes ya que pues, nos están como que poniendo a prueba, ¿no? Quieren ver cómo resulta la primera compra, les entregamos bien y ya de ahí, pues yo estoy seguro que van a seguir comprando, ¿no? Pero, pues bueno, hay unos que ya pasamos la prueba de fuego, de la desconfianza, o la confianza ya, y estamos con muchos otros que pues estamos ahí. Bueno, lo bueno que estamos haciendo es que vamos cada mes haciendo 1, 2 o 3 vídeos y también vamos grabando sobre los desarrollos, cómo van evolucionando. Claro. Eso les ayuda a estar tranquilos. Bueno, pues... Pues mira, Cuauhtémoc, se nos olvida, Cuauhtémoc no ha apartado su unidad. Tengo que hablar ahí con Cuauhtémoc porque ya hay varios apartados. En la parte de abajo. Entonces, Cuauhtémoc, no te dilates con la canasta de los cacahuates. Oye, otra cosa, mira, el acceso principal que tú hablabas antes y el único desarrollo que yo conozco que tiene la puerta de ingreso por la parte de atrás también. Claro. Aquí detrás tendríamos el centro comercial, seguramente. Sí, aquí para que se ubiquen, esta es la avenida Lamná, la avenida Cobá, ¿okay? Por acá está la plaza Junap, que ayer decía que era la plaza de tecnología, no sé qué dije yo. Bien, entonces, este desarrollo va a estar sobre un lote que aquí pasa la avenida y acá pasa otra, entonces va a tener dos accesos, el acceso principal y el otro acceso que te lleva directamente a esta plaza. No tienes que ir a dar la vuelta hasta acá, solamente cruzas por en medio y te vas a la plaza. Vale, total, que si estás aquí, llegas aquí al lobby, te aparcas tu carro y tal, estás aquí disfrutándolo y dices, no, ahora me voy a ir a las plazas a ver si compro alguna cosa, me voy a cenar o lo que sea. Claro, y para cruzar de aquí a acá, para que no des la vuelta todo esto, pues cruzas por el Sendero de León, que te lleva directamente aquí. Está bueno. Esa es la finalidad de ese Sendero de León. Bien, entonces como ven, todas las unidades en la planta baja están en $250,000, excepto por estas dos que están en $300,000. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? Que tiene doble balcón. Aquí no se muestra, pero tiene un balcón aquí y acá va a tener otro. A ver, aquí no te estaba enfocando. Tendríamos un balcón que haría L. Aquí también. Y ese es un espacio tuyo privado y eso es lo que hace que valga $50,000 más por la ubicación que tiene dentro del desarrollo. Es correcto. Luego acá en el primer piso, pues ya estamos con los de $162,000, ¿okay? Que tenemos 3 nada más, ¿okay? Y todos los demás de este lado, 165,000, de hecho todos en 165,000, pero los de la parte de aquí tienen doble balcón y van a costar $180,000. Bueno, todos los que tienen doble balcón hay una diferencia de precio en todo. Y recuerden, el mar está acá, entonces el sol sale aquí y se oculta de este lado, entonces va a ir haciendo así el sol para que vayan viendo dónde van a tener sol o sombra en los balcones. Okay. Por la mañana le toca aquí, aquí y por las tardes le toca aquí y aquí. Sí, es correcto. Luego tenemos el segundo nivel que ya suben a $168,000 acá. Los de enfrente están en 165,000 que dan hacia la calle, pero no tienen una vista hacia la piscina. ¿Okay? Y los de aquí en medio, mira, aquí ya se puede apreciar el balcón. Sí. ¿Okay? El doble balcón en $183,000. Pues ya hay apartado uno, ¿eh? Ahí. Ya hay un apartado.
Qué bueno. Oye, pues ya hay varios apartados, mira. Hasta ahí hay un penthouse. Y hoy es el primer día, porque ayer es cuando nos pasaron la información. No, perdón, ese no es penthouse, esos son estudios. Sí. En el último piso, $168,000, todos estos de acá. Y los penthouses, los estudios penthouse, están en $290,000. También son estudios penthouse, ok, con vista hacia la calle. Y estos de aquí, que tienen doble balcón, están en $300,000. Bien, y vamos al roof. En el roof tenemos los estudios penthouse con su piscina privada, ok, todos estos, y ya de este lado, donde teníamos estudios en el piso anterior, pues ya no hay nada porque aquí ya tenemos el área común, que es la piscina, hay una alberca infantil, baños, el spa. Eso es importante porque ni lo dijimos el spa ni dijimos nada de la alberca infantil, y es algo que hay que resaltar porque en otros desarrollos, en la parte de arriba, le hemos dicho que no era para niños, aquí sí que lo permite. Sí, porque como va a estar como más privada la parte de acá en medio de las piscinas, casi como para los estudios que están acá abajo, también las personas pues van a querer mejor estar arriba. Y bueno, hemos dicho que va a estar más privado, pero que no va a ser privado, va a ser que quien quiera bañarse, pues ahí puede bañarse. Claro. Bueno, pues tenemos el spa, tenemos el gym, tenemos la alberca común. Muy bien. Está fenomenal. ¿Qué te está pareciendo lo que estamos hablando hoy? La verdad está increíble. La verdad está increíble. Y mira, y fíjate que aquí se ve como si fueran terrazas. Creo que sí van a tener terraza, ¿eh? Sí. Porque aquí, mira, aquí viene el acceso. Claro, porque acuérdate del juego que hace el desarrollo por fuera. Bueno, pues es nuevo también para mí. Los estudios penthouse arriba son solamente la piscina, tienen un cristal, pero por lo que vemos aquí van a tener el acceso a una terraza. Claro que sí. Entonces va a estar increíble. Pues sí, increíble. Estamos hablando de los penthouse, que no sabíamos si tenía terraza. Otro apartado. Hoy va a sonar mucho aquí la campana. Espero que los seguidores del canal también suene. Otra cosa que quiero resaltar, estamos específicamente hoy con Casa León, pero en Tulum tenemos Kukulcán, que le queda muy poquito, y tenemos el nuevo desarrollo Cobá, que no desmerece para nada, que está increíble también. ¿Es así? Ya hay 11 sí, así es, y cada vez que lanzamos un nuevo desarrollo, lo medimos por los apartados. Este lleva 11 apartados solamente de ayer a hoy. Y eso que está sonando la campana, no dudo que también sean de ahí. Entonces yo creo que vamos a tener unos 20 apartados de aquí a lunes. Pues nada, otro día le damos un repaso en vez de hacer de uno solo, que estamos hablando hoy de Casa León, otro día vamos a hacer de lo que tenemos en Tulum. Claro. Y vamos a hablar de las características de cada desarrollo, ¿te parece? Sí, me parece muy bien, y pues si puedes subir este video por lo más pronto que puedas, para que todas las personas que tienen pues dudas lo podamos resolver ya gráficamente y explicándolo. Y recuerden, entre más rápido se vende un desarrollo, los beneficios del descuento y de apartarlo con solo $2,500 se reducen. Creo que va a ser nada más unos 15 días. Entonces, quizá menos, no sé. Entonces ya están viendo, ahorita justo que estás aquí, escucharon ahí el ruido de la campana, espero que lo hayan escuchado. Eso significa que alguien está apartando. Y aquí, mira, tenemos más gente que seguramente apartarán algunos. Probablemente. Pues nada, yo voy a seguir, que tengo que hacer la playita. Me voy un momento a la playa a ver qué tal está, y espero que haya gustado lo que hemos hablado hoy de Casa León. Nos despedimos aquí. Claro que sí, chaval. Déjame, les pongo nada más aquí la imagen del desarrollo nuevamente. Y yo, si puedo, si me acuerdo, mira, la fachada. Yo le voy a poner también los renders, le voy a poner el vuelo de dron. Es que desde aquí se ve espectacular. Imagínate que estás por la parte hacia abajo. Espectacular. Y me gusta mucho tanta planta que habéis puesto, tanto verde. Y para cerrar, quiero pues, cerrar con un comentario. Tus seguidores que luego pues, te sorprenden y me sorprenden de que van a contactar directamente a la compañía y no te contactan a ti, no me contactan a mí porque piensan que se van a ahorrar un dinero. La verdad es que no es así. Ni Paco ni yo les vamos a cobrar por nuestros servicios. Ustedes como inversionistas no tienen que pagarnos nada. Ahí sí. Nosotros nos arreglamos por aparte, tenemos nuestros métodos de cómo nos pagan a nosotros. Es que se puede decir muy sencillo.
con quien contacten ustedes de la empresa va a cobrar lo mismo que cobramos nosotros, así que ese es el valor de decir, no, pues me están haciendo llegar la información, yo voy a contactar con Alan o con Paco, Claro, ¿no? pero pienso que todavía muchas personas sienten que pues no contactan ni a ti ni a mí porque sienten que le vamos a salir caros. No. La verdad que no. No, para Al nada. contrario, no saben que hasta le podemos ahorrar dinero de alguna manera. Así es, la experiencia que llevamos aquí, el estar encima de ellos y de cualquier detalle que necesiten. Yo me voy a ir porque voy con prisa. Nos Muy bien, vemos. chaval. Hasta Estamos en luego. contacto. Chao.
¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas, en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo. Para disfrutar la vida de una nueva forma, en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi WhatsApp y con gusto te mostraré la opción perfecta para ti.